Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva enseñanza. Esta enseñanza la titulamos ¿Sabía que existe una guerra en la que nos defendemos pero que también atacamos? Quería decirles que usted lo quiera o no, participe o no, existe una guerra espiritual. Las cosas nacen primero en el espíritu y después se materializan. De hecho, Dios pensó primero en la creación y después la ejecutó. Si usted no toma parte activa de esta guerra, lo que va a pasar es que otros van a tomar las decisiones por usted. Y esos otros que van a tomar esas decisiones no la van a tomar en bondad ni en justicia, porque usted está bajo ataque. Entonces, la mejor opción es que tomemos parte, seamos partícipes de esta guerra, porque entre otras cosas, el propósito de Dios para nosotros cuando nos creó es precisamente que nosotros podamos sojuzgar la tierra, que significa estar en autoridad sobre la tierra. Así que vamos a empezar la enseñanza. Hay muchos versículos que ya conocemos que les hablan de que existe esta guerra y hay otros no tanto. Voy a empezar por el libro de Apocalipsis 12, donde describe esta guerra. Dice Apocalipsis 12 en los versículos 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del cielo la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado de la tierra, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusa delante de nuestro Dios día y noche. Y Dios y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno, esto es lo que está pasando. Existió una guerra en el cielo y el diablo, o Satanás, como dice esta versión de la Biblia, cayó. ¿Cayó a dónde? A la tierra. Y por eso nosotros vivimos esta guerra espiritual. Constantemente Él está al acecho, porque Él sabe que está vencido, pero hasta el último momento va a querer que nosotros no seamos salvos. Pero no nada más que no seamos salvos, sino que nuestra vida sobre la tierra no sea una vida de justicia, no sea una vida de gozo, de armonía, no sea una vida de paz, sino todo lo contrario. Una vida de enfermedad, una vida de agobio, una vida de tristeza, una vida de ira, de odio, de rabia. Todo lo contrario a lo que es el Espíritu de Dios. Entonces, en Génesis 2:7 se dice que el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiere decir que el hombre es una vasija, es algo de barro, hasta que el Señor sopla en él
aliento de vida. Pero ¿qué fue lo que sopló el Señor? Sopló de su espíritu en nosotros. Y el Espíritu de Dios es un espíritu creador, es valiente, es un espíritu alegre, de gozo, de paz, de benignidad, de amor, de justicia. Eso fue lo que Él sopló en nosotros. Entonces, en Génesis 1:26, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa es la semejanza que nosotros tenemos con Dios, la capacidad que nosotros tenemos de sentir las cosas que Dios también siente. Amor, como ya le dije, amor, benignidad, paciencia, gozo, alegría, espíritu de creación, de regocijo. A Dios le encanta la belleza. Uno cuando ve la naturaleza se da cuenta de lo artista que es Dios. Hay animales tan bellos, tan perfectos, con un colorido espectacular. Ese es el Espíritu de Dios. El hombre inicialmente fue creado limpio y puro, pero se contaminó. Dios puso al hombre en el Edén, un sitio donde estaba guardado y protegido. Lo bendijo y le dijo que se multiplicara y que llenara la tierra. Y le dio una tarea principal, que era sojuzgarla. Sojuzgarla significa sujetar o dominar con violencia. No es un acto pasivo, es un acto activo, es un acto de dominio, es un acto de mando, de autoridad. Y en esa orden le dijo que dominara o señoreara los peces, las aves y toda bestia que se mueva sobre ella. Resulta que bestia está descrito en el libro de Apocalipsis 13:7. Y dice, y se le permitió, entre paréntesis, a la bestia, hacer guerra contra los santos, o sea, contra usted, contra mí, con todos los que estamos a favor de reconocer la sangre del Cordero y de Yeshua como nuestro Señor y Salvador. Y vencerlos. También se le dio a la bestia la autoridad sobre las tribus, el pueblo, la lengua y la nación. O sea, aquí se estableció la guerra. Él contra nosotros. Pero nosotros tenemos autoridad contra Él. Y Él lo sabe. Solo que para que nosotros podamos retomar esa autoridad hay que hacer un proceso. Y de eso es lo que vamos a hablar. Por eso les estoy diciendo que esta guerra es de defensa, pero también es de ataque. Bueno, a esta bestia, dice Apocalipsis, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo. Oigan bien. Entonces, si alguno tiene oído, que oiga, dice la palabra. Efesios 6:10 al 12, que es muy conocido, estos versículos sí son muy conocidos, establece que la lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas espirituales, o sea, contra los espíritus que no son de Dios, porque el Espíritu de Dios es luz. Y aquí habla de las tinieblas espirituales. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque la lucha definitivamente es espiritual. Eso es lo que dice este versículo. Cuando usted pelea, y espero que esto le quede claro, en el mundo espiritual,
es en el mundo espiritual, no es contra las personas. Las personas pueden estar poseídas por espíritus o por lo general están poseídas por muchos tipos de espíritus. No todos tenemos los mismos espíritus negativos o contrarios o de tinieblas, pero cuando alguien se le enfrenta a usted, bien sea con razones como la ira, la rabia, la envidia, el robo, la estafa, no es la propia persona la que lo está atacando, es lo que mora en esa persona, y a eso es lo que usted va a atacar. No va a ir contra la persona, usted va a empezar una guerra espiritual, que quiere decir que va contra el espíritu que mora en esa persona para desactivarlo en mi vida, en su vida, para que ese espíritu no lo alcance, no le haga daño, para dejarlo inoperante y fuera de su propia vida. Ya le tocará a la persona que lo tiene, que lo posee, luchar y guerrear para sacar ese espíritu de su vida, una vez que tome conciencia de eso, y limpiarse y dejar esa área de su vida sanada. Eso se llaman cárceles espirituales, cuando un espíritu mora en una persona para someterlo, para mandarlo, para que esa persona haga lo que ese espíritu quiere que haga, que no le va a traer cosas buenas ni beneficiosas, porque cada vez que infringimos la ley, entonces trae una consecuencia, y los espíritus lo saben. Lo que hacen estos espíritus es incitarlos a usted, a mí, a todos, a que cometamos actos de infracción de la ley para que tengamos consecuencias espirituales, porque una vez que nosotros hacemos eso, es como que se firmamos tratados y acuerdos que son ejecutables en el mundo espiritual, y para poder revertir eso hay que hacer todo un trabajo espiritual que sane y que nos libere de esas áreas de cautiverio. Por eso el Señor Yeshua decía que Él venía a liberar al cautivo, a sacarlo del área de cautividad, para que usted sea libre y usted pueda tener el gozo del Espíritu Santo, y para que usted sea saludable, para que usted tenga una vida de familia, una buena vida de pareja, para que tenga buenos hijos, para que su entorno funcione bien y usted esté proveído. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo para usted. Pero para llegar a eso tenemos que pasar por un proceso espiritual, porque nosotros venimos con muchas cargas espirituales de nuestros antepasados, y ya vamos a hablar de eso. Para poder hacer esta guerra, nosotros tenemos una armadura espiritual, que también la habla Efesios, ¿no? Dice Efesios que hay que vestirse con la verdad y la justicia, y estas dos cosas vienen definitivamente de Dios, porque la palabra dice que Dios no es hombre para mentir, y el Salmo 145 dice que Dios es justo en todos sus caminos y destruirá a todos los impíos. O sea, los impíos son los faltos de piedad, los incrédulos, los ateos, los alejados de Dios. También habla de calzar el calzado del Evangelio de la paz, porque para el Señor la palabra se tiene que llevar en paz. No es que usted va a ir y agredir a un hermano con la palabra, no es que va a ir a agredir a su esposa, a sus hijos. No, la palabra tiene que ser soltada en paz, porque no es a la fuerza, es algo voluntario el que escucha. Una vez que usted siembra la semilla, esa semilla germinará en su tiempo y cosechará el Señor. ¿Qué va a cosechar? Los frutos del Espíritu Santo. Hay que escudarse con la fe,
O sea, hay que protegerse porque la fe es lo más importante en la guerra espiritual. Si usted tiene fe de que va a vencer, si usted tiene fe que Dios va con usted, si usted tiene fe que hay ángeles a su servicio, si usted tiene fe de que el enemigo está vencido, si usted tiene fe que Yeshua, al hacer ese sacrificio y botar toda esa sangre, derramar su sangre, selló un pacto nuevo para salvación de nosotros, esto es lo que nos va a hacer ganar la batalla. La otra cosa es usar la espada del Espíritu. La espada es la palabra de Dios. La palabra es como una espada de dos filos. Dice Hebreos 6, 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas las espadas de dos filos y penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos que estar apercibidos de que existe esta guerra, y cuando nuestra mente nos aconseja algo que está contrario a la palabra, nosotros tenemos que estar alerta. ¿Por qué? Porque vamos a tener consecuencias espirituales. Y usted no quiere estar en desgracia, usted no quiere estar mal, usted no quiere estar enfermo. Entonces, esta palabra lo que hace es alertarnos para nosotros discernir y poder tomar decisiones adecuadas. En Mateo 10:34 dice el Señor: no crean que he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Precisamente por eso, porque el Señor ha venido a dividir los mundos, el mundo de la tiniebla del mundo de la luz. Entonces, de hecho, en las familias, dice la palabra, se va a presentar esta guerra. Se van a parar padres contra hijos, hijos contra padres, cónyuges. ¿Por qué? Porque va a haber una lucha espiritual. Entonces, estamos claros que hay una guerra. Ahora, depende de usted si quiere salir victorioso o no. Éxodo 15:3 dice: el Señor es un guerrero, su nombre es Yahvé. Sofonías 3:17-20 dice: porque el Señor tu Dios está en medio de ti como poderoso guerrero que salva. Me encanta ese versículo. Lo que quiere decir esto es que nosotros no estamos solos, que el Señor camina delante de nosotros y Él es el principal en esta guerra. Digamos que Él es el general y nosotros somos los soldados, pero participamos también. Entonces, hasta ahora hemos visto que existe una guerra espiritual. Desde la formación del mundo está esta guerra, que el hombre fue creado con la autoridad para someter, dominar con violencia a la bestia, o sea, no en forma pasiva, y para ello fue revestido con la armadura de guerra y tiene la autoridad dada por la sangre de Yeshua. Inicialmente el hombre tenía esa autoridad, pero como pecó, cayó, entonces fue necesario que Yeshua viniera y Él nos reviste con esa sangre, nos da un nuevo vestido y nos vuelve a dar autoridad. En Lucas 6, del 1 al 6 dice, Lucas 9, del 1 al 6 dice: Yeshua dio a sus discípulos el poder y la autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades. Usted y yo, una vez que aceptamos la sangre del Cordero, el sacrificio de Yeshua, nos volvemos sus discípulos. Entonces, una vez que usted está revestido con esa sangre del Cordero y que ha entrado en el nuevo pacto a través de esa sangre, usted tiene autoridad. ¿Para qué? Para expulsar demonios y sanar enfermedades. Porque estas son áreas de cautividad que usa el enemigo para someterlo a usted, a mí, a todo el mundo.
Entonces, es el tiempo de enfrentar su propia guerra, la que viene de sus generaciones. Usted dirá, bueno, pero cuando nace un bebé, ¿qué pudo haber hecho ese bebé para que le pasen tantas cosas? Puede ser que haya nacido en abandono, que no lo hayan querido, que esté enfermo. Bueno, la palabra dice en Éxodo 25 que nosotros no podemos adorar otros dioses y no podemos servir a otros dioses porque el Señor, mi Dios, tu Dios, es celoso y castiga la inequidad, que es la maldad, la injusticia de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Aborrecer significa que odian, detestan, desprecian, no se sujetan a Dios. Entonces, cuando uno ve la tercera y cuarta generación, pero tenga presente que la tercera y cuarta generación tuvo 3 y 4 generaciones anteriores y 3 y 4 y esto se hace infinito. O sea que estamos hablando prácticamente desde Adán y Eva hasta acá. Entonces las personas vienen cargando con muchísimas cosas que ni siquiera saben que las tienen, pero están ahí y se activan en el momento menos oportuno para usted. Ahora, sabiendo todo esto, es necesario limpiarnos de toda maldad, de toda injusticia de nuestras generaciones. ¿Cómo lo hacemos? Primero, dice el Señor que lo primero que Él ve es que nosotros adoremos o pongamos en nuestra vida otros dioses que no sea Él. Esa es la primera falla. Entonces, lo primero es poner al Señor nuestro Dios como nuestro Dios, o sea, en su lugar, como nuestra cabeza. Una vez que nosotros hacemos esto, el Eterno camina como poderoso guerrero delante de nosotros. Y demos gracias por eso, por no estar solo, por tenerlo a Él como una autoridad, como un superior. Esto quiere decir que nosotros estamos sujetos en obediencia a la autoridad. Si no es así, nosotros cometemos lo que se llama el pecado de la rebelión. Cuando no estamos haciendo lo que la autoridad nos asigna, nosotros estamos en rebelión. La segunda arma que tenemos es la sangre del Cordero Inmolado, Yeshua HaMashiach, porque esta sangre es la que nos limpia del pecado y nos trae a un nuevo pacto. Entonces dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Gloria a Dios. La tercera arma es entrar en obediencia. La obediencia de la palabra de Dios trae bendición. Y eso lo dice el libro de Deuteronomio. ¿Bendición de qué tipo? Dice que bendecirá a tus hijos, bendecirá tu canasta, bendecirá tu entrada y tu salida, tu trabajo, tu sustento. Te hará cabeza y no cola, estarás encima y no debajo. O sea, te va a dar un estatus, te va a dar un puesto. La cuarta arma es, usarás la palabra como arma de guerra. Entonces, te vestirás con tu armadura, o sea, con la fe, la verdad, la justicia y la paz. Ejercerás tu propósito inicial, que como les dije, es sojuzgar la tierra, es someter, es entrar en guerra, es señorear sobre los peces, las aves y las bestias, que como les expliqué, las bestias son espíritus de maldad
son contrarios al reino de Dios. Están descritos así en el Apocalipsis. Entonces, también dice la palabra que condenarás, porque la palabra tiene fuerza. Entonces, no nada más es orar por protección, sino que yo tengo que ser activo. ¿Y qué significa ser activo? Yo no es que le voy a estar cayendo a golpes a alguien y voy a agarrar una espada de verdad y voy a atravesar a alguien. No, porque todo esto es espiritual. Pero cuando yo condeno, como dice el libro de Isaías 54:17, dice: condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esto es, todas las maldiciones, hechicerías, santerías, oraciones hechiceras, etcétera, que han levantado contra ti, contra tus generaciones y que están operando en tu vida y que han cambiado el propósito que el Señor tenía para ti, que era de alegría, de gozo, de bienestar, de libertad, de salud. Entonces, condenarás todas esas lenguas maldicientes con la protección de Dios, porque el Señor dice que Él te protege. Entonces, ¿qué significa condenar? Cuando tú declaras que condenas un espíritu, es a un espíritu lo que estás condenando, no es a la persona. Es el espíritu que tiene esa persona. Cuando tú condenas, es hacer una sentencia, es imponer una sanción, una pena a un reo. O sea, tú le estás declarando a ese espíritu una pena. O sea, lo que él quería para ti, tú se lo devuelves. Esa es su pena. Entonces, ¿cómo opera esto? Condenarás con tu boca, con el poder de tu espíritu, y ordenarás que se devuelva el mal que te han enviado, porque no te pertenece, no es tuyo, no es tu herencia, que se le devuelva a quien lo haya mandado, al espíritu que te lo mandó. Si te mandó pelea, devuélvele su pelea. Si te mandó contienda, devuélvele su contienda. Si te mandó enfermedad, devuélvele su enfermedad. Si te mandó disolución familiar, devuélvele su disolución familiar. O sea, no te quedes con eso, no lo aceptes, no es tuyo. No seas benevolente, tienes que entregárselo, dárselo, ajusticiarlo, porque el Señor es el que va a ejecutar esa justicia. Una vez que tú lo declaras, claro, tienes que estar en obediencia, como dijimos, tienes que haber establecido a Dios, entrar en obediencia, tener tu armadura de guerra establecida y todo más. Cuando tú retomes tu autoridad, eso se va a ejecutar en el mundo espiritual. Entonces, declararás con tu boca que la sangre de Yeshua, de Jesucristo, desate el juicio contra los que te hayan atacado y recaigan sobre ellos lo que te han mandado. Devuélveselo, no es tuyo, no tienes por qué aceptarlo. Eso no va más en tu vida. Apocalipsis 12:11, ya lo había leído, dicen que ellos, o sea, nosotros vencimos por la sangre del Cordero, porque es la sangre del Cordero la que vence, la que nos retoma en autoridad, y a través de esa sangre es que se da la victoria. Y por la palabra que ellos proclamaron, siempre estuvieron preparados para entregar su vida en morir. ¿Viste? Por la palabra que ellos proclamaron, por lo que sale de tu boca, por lo que conocemos de la palabra, por lo que entendemos que el Señor dice de la palabra, esa palabra se ejecuta y tiene fuerza y poder una vez que tú la proclamas.
Y así se cumplirá la palabra de Isaías 54 que dice: ninguna arma forjada, fabricada, vendrá contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahvé, su salvación. De mí vendrá, dijo Yahvé. La salvación vendrá de Yahvé. Entonces, hermanos, la pelea es peleando. La pelea es peleando. Usted tiene armas espirituales, tiene muchas cosas a su favor. Lo principal es que si usted reconoció la sangre del Cordero como el pago de su pecado o de su infracción a las reglas, y entra a reconocer a Yeshua como su Señor y Salvador, prácticamente tiene la guerra vencida. Pero tiene que declararlo, tiene que creerlo y tiene que ejecutarlo. Y tiene que devolver, o sea, usted no puede dejar esa energía en el aire, usted tiene que devolver lo que no es suyo. Lo que no es suyo. Porque el acusador, Satanás, dice la palabra, constantemente está acusando. Bueno, Yeshua es nuestro abogado intercesor, dice la palabra. El Eterno es el juez. Usted devuélvale, igual que hace él, devuélvale sus acusaciones. Entonces será él el acusado. Si usted ha entendido estas palabras que yo le doy y ha decidido participar activamente y no dejarse pisar más por el enemigo, repita después de mí esta oración, que será su primera arma de guerra. Padre bendito, Rey de Gloria, Señor Dios Todopoderoso, te reconozco como mi cabeza, Señor. Te doy autoridad sobre mí, Padre. Te doy el control de mi vida, Padre. Acepto la sangre de Yeshua Mashiach, el Cordero inmolado que tú escogiste para mí, para la salvación de mi alma y como pago de mis transgresiones o pecados. Te pido perdón, Señor, por haber infringido tus establecimientos, tus estatutos, Señor. Y te ruego, Señor, que me des la fortaleza para seguir adelante. Límpiame con tu sangre misericordiosa, Señor. Yo reconozco con mi boca que Yeshua padeció, fue crucificado, murió y resucitó de los muertos. Y hoy lo pongo como mi Señor, mi Salvador, mi abogado e intercesor. En el nombre de Yeshua lo oro. Amén y amén. Bueno, si hiciste esta oración conmigo, te doy la bienvenida al mundo espiritual. Soy Elizabeth, los bendigo en el nombre de Yeshua.